Hola, cuando recibimos un diagnóstico difícil o experimentamos síntomas preocupantes, nuestra mente activa un mecanismo de protección natural, la negación. No es una debilidad ni algo de lo que avergonzarse, es simplemente la primera reacción del cerebro ante una realidad que resulta demasiado dolorosa o amenazante para procesarla de golpe. El problema surge cuando esta protección inicial se prolonga demasiado tiempo o nos impide tomar decisiones importantes para nuestra salud. Reconocer las diferentes formas que adopta la negación es el primer paso para recuperar el control. La negación no se presenta siempre de la misma manera. A veces aparece como esa voz interior que nos dice, a mí no me va a pasar, incluso cuando tenemos factores de riesgo evidentes o hemos recibido advertencias médicas claras. Es la persona que piensa, mi padre tuvo diabetes, pero yo soy diferente, o que se compara constantemente con casos excepcionales, como aquel conocido que fumó toda su vida y vivió hasta los 90. Esta forma de minimizar el riesgo personal puede resultar muy reconfortante en el momento, pero nos impide tomar las precauciones necesarias. Para abordarla, conviene hablar con franqueza sobre nuestros factores de riesgo específicos con el médico. Llevar un diario de síntomas que haga visible lo que queremos ignorar o pedir a un familiar de confianza que nos acompañe a las consultas médicas para tener una perspectiva más objetiva. Otra forma muy común de rechazo es la de posponer la atención médica a pesar de síntomas persistentes o que empeoran. Después de las vacaciones voy al médico. No quiero molestar al doctor por una tontería. Son frases que repetimos mientras esperamos a que los síntomas se vuelvan insoportables antes de actuar. Esta actitud es más frecuente en sistemas sanitarios que carecen de cobertura universal, donde el acceso a la atención médica supone un desembolso económico. La tendencia a retrasar lo urgente puede tener consecuencias graves, porque muchas enfermedades se tratan con mayor facilidad cuando se detectan a tiempo. Una estrategia útil es establecer una regla clara con nosotros mismos. Cualquier síntoma que dure más de cierto número de días requiere consulta, sin excepciones. También ayuda a programar revisiones médicas regulares en el calendario, tratándolas como cualquier otra cita importante de nuestra vida, no como algo opcional que se puede cancelar si surgen otros planes. Hay personas que creen firmemente que algunos hábitos saludables compensan completamente otros comportamientos de riesgo, como también que puedo saltarme la medicación. Camino todos los días, así que no pasa nada si fumo. O simplemente ignorar recomendaciones médicas porque me siento bien. Esta forma de negación es especialmente engañosa porque se disfraza de comportamiento saludable. La realidad es que la salud es multifactorial. Cada aspecto cuenta y ningún hábito positivo anula mágicamente el daño de uno negativo. Es fundamental entender que seguir todas las indicaciones médicas, no solo las que nos resultan cómodas, es la única manera de cuidarnos de verdad. Hablar abiertamente con el médico sobre qué hábitos son realmente protectores y cuáles son solo una falsa sensación de seguridad puede ayudarnos a ser más honestos con nosotros mismos. En el otro extremo se encuentra la postura fatalista, esa que elimina cualquier responsabilidad personal sobre la salud. Si me tiene que dar algo, me dará, haga lo que haga. En mi familia todos han tenido esto, es genético. Son formas de abandonar cualquier esfuerzo de autocuidado antes incluso de intentarlo. Esta resignación, aunque a veces se presenta como aceptación realista, es en realidad otra forma de negación. Negar que nuestras acciones importan. Buscar ejemplos concretos de personas que mejoraron su salud con cambios específicos puede ayudar a romper este círculo. También resulta útil centrarse en pequeñas acciones que están bajo nuestro control en lugar de obsesionarse con resultados finales. Si el fatalismo esconde depresión o ansiedad no resuelta,
trabajar con un psicólogo puede marcar una diferencia importante. Para las personas que han sido muy activas toda su vida, existe una forma particular de negación que consiste en no reconocer el impacto real de la enfermedad en su capacidad funcional. Ejemplos: volver al trabajo o a actividades exigentes antes de la recuperación completa, rechazar ayuda cuando realmente se necesita, o sentir que la identidad depende de mantenerse productivo a toda costa. Esta urgencia por volver a la normalidad puede ser contraproducente y retrasar la recuperación verdadera. Redefinir lo que significa normalidad es clave aquí. No se trata de recuperar exactamente la vida que teníamos antes, sino de construir la vida que nuestro cuerpo necesita ahora. Es cuestión de establecer metas graduales de recuperación con el equipo médico y aceptar que el descanso es parte activa del tratamiento, no una pérdida de tiempo. Se trata de pasos fundamentales. Relacionado con esto, algunas personas convierten la recuperación en una competición consigo mismas, exigiéndose objetivos poco realistas. Inician ejercicio intenso sin aprobación médica, se obsesionan con dietas extremadamente restrictivas, ignoran las señales del cuerpo que piden moderación. Es como si quisieran demostrar que son más fuertes que la enfermedad, recuperándose más rápido que nadie. Pero el cuerpo no entiende de competiciones. Cada persona se recupera a su propio ritmo y forzar el proceso puede causar más daño que beneficio. Seguir pautas médicas progresivas en lugar de nuestras intuiciones personales y valorar la consistencia por encima de la intensidad son principios que vale la pena recordar cada día. Existe también una forma más compleja de negación que los profesionales llaman compartimentación. Dividir la vida de forma que los comportamientos saludables y destructivos coexistan sin que se vean como contradictorios. La persona que cuida meticulosamente su alimentación durante el día, pero bebe alcohol en exceso por la noche, o que hace ejercicio religiosamente, pero consume tabaco u otras sustancias. Es como llevar dos vidas paralelas, creyendo que el autocuidado diurno anula mágicamente el daño nocturno. El cuerpo, sin embargo, no funciona así. No olvida ni compensa automáticamente. Reconocer esta división y trabajar hacia la coherencia es esencial. Si hay adicciones o comportamientos compulsivos involucrados, buscar ayuda profesional no es una opción, es una necesidad. Cuidarse no es algo que se hace solo en ciertos momentos del día, es una actitud de 24 horas. Por último, está la negación más radical: rechazar la información objetiva sobre la enfermedad y crear una narrativa alternativa. Esos análisis están mal, yo me siento bien. Buscar solo información que confirme lo que queremos creer. Ignorar evidencia científica en favor de anécdotas o pseudociencia. Esta forma de negación puede ser la más peligrosa porque nos aísla completamente de la ayuda médica real. Si surgen dudas legítimas sobre un diagnóstico, lo apropiado es pedir segundas opiniones de profesionales cualificados, no buscar confirmación en Internet o en testimonios sin fundamento. Llevar a alguien de confianza a las consultas para procesar la información juntos y escribir las explicaciones médicas para releerlas con calma más adelante pueden ayudar a mantener los pies en la tierra. Para los familiares y cuidadores, ver a alguien querido atrapado en la negación puede resultar profundamente frustrante. El impulso natural es confrontar la situación directamente, señalar lo obvio, insistir en que tiene que aceptar la realidad. Sin embargo, atacar la negación directamente suele reforzarla. La persona se siente atacada y se aferra aún más a su mecanismo de protección. En lugar de decir "estás negando la realidad", funciona mejor un acercamiento más suave. Entiendo que esto es muy difícil de aceptar. Las preguntas abiertas pueden abrir conversaciones más honestas que las afirmaciones tajantes. Preguntar ¿qué es lo que más te preocupa de este diagnóstico? Invita a la reflexión sin juzgar. Ofrecer acompañamiento con frases como ¿te gustaría que fuera contigo al médico? Resulta menos amenazante que insistir en que debe ir. La aceptación
es un proceso, no un interruptor que se activa de un día para otro. Cada persona necesita su tiempo para asimilar una realidad dolorosa y presionar demasiado puede resultar contraproducente. También es importante que los cuidadores se cuiden a sí mismos. La frustración de ver a alguien en negación, especialmente cuando las consecuencias pueden ser graves, puede ser emocionalmente agotadora. Buscar apoyo para los propios cuidadores, ya sea a través de grupos de apoyo, terapia o simplemente espacios para descansar, no es un lujo, sino una necesidad. No podemos cuidar bien de otros si nosotros mismos estamos al borde del agotamiento. La verdadera fortaleza no está en negar que tenemos una enfermedad, sino en mirarla de frente con honestidad. Aceptar no significa resignarse, sino todo lo contrario. Es recuperar el poder de tomar decisiones informadas sobre nuestra propia vida. La negación es un escudo temporal que puede protegernos en los primeros momentos del impacto, cuando el dolor es demasiado intenso. Pero para vivir con una enfermedad de la mejor manera posible, necesitamos algo más sólido que un escudo. Necesitamos conciencia, información y autocuidado genuino, porque solo cuando vemos las cosas como son, podemos actuar para cambiarlas. Espero que esta información te haya resultado útil. Muchas gracias.